En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, nos queda claro que es momento de ser flexibles y rápidos, de apoyar a nuestros clientes, de cumplir a cabalidad con la rigurosa normatividad del comercio exterior, que sin duda después de la pandemia será aún más compleja. En World Traffic, tenemos el conocimiento y la capacidad logística para acompañarte durante todo el trayecto. Eres nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx. Hecho en Baja, un programa sobre lo que sucede en la industria de la región y el mundo, conducido por Enrique García Guerrero, experto en comercio exterior, y la colaboración de Jorge Vázquez, Marco Nájera y Mario Soto, con nuevas secciones e invitados que tocarán temas económicos y experiencias que contribuyan en consolidar esta gran región. Hecho en Baja, todos los domingos a las 7 de la noche por su canal 66. Hecho en Baja, sigamos adelante. Bienvenidos a Hecho en Baja, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos la mesa a la García Guerrero. Acompáñanos aquí en Hecho en Baja. Estamos en la mesa La García Guerrero. Me acompaña en esta ocasión Mario Soto. Bienvenido, Mario. Hola, Enrique. Buenas tardes y bienvenido a nuestro presidente y amigo Octavio Sandoval de Coparmex. Marco, hola, ¿qué tal? Bienvenido, Marco Nájera. Gracias, Enrique. Hacía rato que no los acompañaba. Saludos, Octavio. Saludos al auditorio y pues Mario, igualmente. Muy bien, pues tenemos invitado, de esos que sí hacen ruido y que sí saben cómo está el asunto, como siempre, con fundamentos y creo que vamos a tener un buen programa con Octavio Sandoval López. Él es presidente de Coparmex Mexicali. El tema que escogieron fue Percepción Empresarial 2022. Octavio, pues muchos temas, no, nos mandaste un acordeoncito, pero hay mucho de qué hablar porque yo voy a empezar con el COVID-19, que lo que más hemos sentido, pues es un incremento de contagios inusitado. El Omicron pues nos vino a traer, muchos dicen que no es el Omicron, sigue siendo el Delta, es decir, pero está difícil el problema. Estamos en una ascendente fórmula de contagios a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. O sea, estamos prácticamente en un día en México más o menos andamos alrededor de 20,000 contagios, para darnos una idea. Pero aquí lo raro es que los fallecidos no son tantos, o sea, estamos hablando de 80 fallecidos, 90 fallecidos al día, lo que es muy poco. También encontramos algunas cosas o algunas deficiencias, porque mucha gente siente los síntomas
y ahora cambiaron, ¿no? Ahora es la garganta, es el dolor de cabeza, el cuerpo cortado, etcétera, etcétera, pero no los pulmones. Entonces eso nos está ayudando porque pues oficialmente están dando de 7 a 9 días de recuperación las empresas, el Seguro Social, y está dando a los niños, les dan más, 14 días. Bueno, es un tema especial. Es más contagioso, más grave, no sabemos hasta dónde repercuta a nivel empresarial, porque todo esto pues ellos lo toman en cuenta a nivel oficial. Tampoco sabemos si los números son los que se manejan, porque día a día, de acuerdo al programa que sea, pues ellos lo toman. La estación que lo esté dando el dato, pues es un dato de ellos, tampoco sabemos si sea. Lo que sí nos dicen es que lo más grave son la gente que no se ha vacunado. Entonces, ese es el punto más importante. La vacunación sigue siendo la primera, la segunda dosis, en algunos casos el refuerzo, ¿sí? En Sudáfrica tuvieron un crecimiento exponencial de 2 meses a 3, y luego tomó una curva que se aplanó y ahorita está bajando. Entonces dicen, si ahí fue, así puede ser esto, ¿no? Entonces lo que nos dicen es que podríamos aprender a convivir con los bichos estos raros que tenemos, y van a venir más, o ya vienen más, ¿no? Pero lo que sucede es que dicen que podríamos tener una buena primavera, no de dejar el tapabocas y dejar la sana distancia y todo esto, que creo que vamos a dilatar un buen tiempo con él. Sin embargo, sí el problema podríamos ya encontrarle la fórmula de vida, ¿no? Entonces, la primera pregunta pues es, Octavio, ¿cómo es el COVID? ¿Cómo nos ha pegado a las empresas? ¿Cómo lo sientes tú desde tu perspectiva? Gracias, Enrique. Muchas gracias. Un honor estar con Mario, con Marco y contigo nuevamente viendo este programa, estando en este programa tan importante y viendo los problemas que nos aquejan a los bajacalifornianos. Hay que recordar que al final de cuentas los empresarios, sea en la parte patronal o sea la parte de nuestros colaboradores, seguimos siendo ciudadanos de Baja California, de nuestro municipio. Hay 2 consideraciones con esta introducción tan completa que hiciste, Enrique. Hay muchos aprendizajes. Aquí, afortunadamente, en América tenemos la fortuna de aprender de la experiencia de Europa y de Asia, porque allá llega primero siempre. En este caso, de África. Los africanos es una raza especial, o sea, no la podemos ni siquiera comparar con los americanos de América, ni mucho menos con los europeos. Ellos tienen una resistencia diferente. Ellos no están vacunados, tienen una vacunación de alrededor del 8%, sin embargo, es el continente que menos problemas de COVID ha tenido. Entonces, no es una referencia, pero sí es una referencia a Europa. Y Europa, desde noviembre, finales de noviembre, tiene el problema de esta variante de Omicron. ¿Cuáles son 2 consideraciones que ha pasado en esta cuarta ola? La primera es que, otra vez, rebasaron a las autoridades. Rebasaron a las autoridades sanitarias federales, que siempre minimizan con ese subsecretario, que es una pesadilla para este país. Minimizó el problema del Omicron y rebasó a las autoridades estatales, que afortunadamente ya tenemos autoridades diferentes, un nuevo secretario, el doctor Amarillas, con una visión diferente, con COFEPRIS con una visión diferente y con una estrategia diferente. En el caso del Estado nos favorece, en el caso de la Federación ha sido un desastre tan continuo. El secretario decía que el Omicron no iba a ser un problema para el país y para la salud de los mexicanos y de los bajacalifornianos. Y el problema que está pasando es, ciertamente, como lo señalas, Enrique, con una población vacunada de alrededor del 80% en Baja California. Así es. El Omicron contagia y tiene un grado de contagio 10 veces mayor a la variante Delta. Exactamente. ¿Qué es la consecuencia aquí? Que la gente se está contagiando
y el sistema de salud, el que pagamos nosotros, el Seguro Social, ¿sí?, no tiene capacidad de dar respuesta a la valoración de los pacientes. El Seguro Social lo pagamos tres entidades: los patrones, una parte del gobierno, pero una parte del trabajador. Que revisen los trabajadores en su recibo y dice retención Seguro Social. Así es. Retención Seguro Social significa que están pagando un servicio de salud y el Seguro Social tiene la obligación de atenderlos, no en la calle como están ahorita. Así es. No en inclemencias como están ahorita, en las instalaciones, porque los tiene que valorar, y el impacto que está teniendo las empresas es que se está contagiando casi el 30, 40, 50% de las personas que están conviviendo y nos genera ausentismo. El gobierno ni siquiera ha medido el impacto que va a tener el Omicron en la economía por razón de ausentismo, por razón de incapacidad, porque la gente está acudiendo a hacerse la prueba y los empresarios, los patrones les hacen las pruebas en muchos casos a sus trabajadores, pagándolas con sus propios recursos, y tiene la valoración y dice, bueno, pues aíslate los 4 o 5 días y luego se da la cadena de contagios y al final de cuentas algo favorable que tú señalabas acertadamente es, afortunadamente, para los que tomaron la decisión de vacunarse, no les está afectando o no nos está afectando. A mí ya me pegó la semana pasada, creo que a Mario también, y no nos está afectando. Sí tenemos, no, esta tos no es del Omicron. No. Es de nervios. Sí tenemos finalmente ausentismo. Sí. Pero logramos salir, y la salud es lo más importante, sí, más que la economía, más que la condición de las empresas. Y afortunadamente la gente que tomó la precaución de vacunarse, que es el 80% de la población casi en Baja California, ha tenido pocas consecuencias. Sí ha habido casos en los que esta variante nos está afectando a aquellas personas que no obstante están vacunadas, han tenido consecuencias mortales. Son los menos casos. Nosotros hicimos una propuesta muy específica en Coparmex. Si el Seguro Social no tiene capacidad de valorar y hacer pruebas, que le hagan como en Estados Unidos, ni que tenemos que experimentar, que vayan y que las pruebas se las puedan hacer en laboratorios o en farmacias y que eso lo pague el Seguro Social, porque es una obligación en el caso de los trabajadores de proporcionar. No tienen que ser las pruebas del Seguro Social, todos, si la gente esté sufriendo ahí las condiciones, y no tiene que pagarse por los propios trabajadores. Es un servicio, es un derecho de salud, es un derecho que los patrones y los trabajadores pagan, y es una obligación del Seguro Social, del ISSSTE, del ISSSTE-CALI, para los que están en el sistema de trabajo, darles el servicio de valoración, pero sobre todo, darles la incapacidad. Ya andan enredados entre la valoración y la incapacidad. ¿Y qué es primero? Primero la confirmación de que tiene COVID y luego la incapacidad. Y eso es lo que yo señalaba y complementaba a lo que decías tú, Enrique. Otra vez lo rebasó, pero otra vez lo rebasó. Por la derecha, ¿no? No, Pues sí. Por incompetentes, no por la derecha, por incompetentes, por minimizar los problemas. Ese es el problema. No solamente pasa en el gobierno, pasa en las empresas. Cuando uno minimiza, o en la vida común, cuando uno minimiza un problema y le llega en la dimensión que es, ya no hayas cómo resolverlos. Y nosotros, hago una consideración, tenemos la posibilidad de aprender de la experiencia de Italia, de España, de Francia, de Inglaterra. Ellos no han salido del Omicron. No. Y mucho menos Australia, que acaban de correr ahí al tenista que no nos dejaron entrar. Así es. Entonces, ellos empezaron 4 semanas antes que nosotros y no han salido. Entonces quiere decir, nosotros tenemos una estimación, de acuerdo con los estudios que hizo nuestro equipo Coparmex Nacional, de que vamos a estar saliendo de esta variante Omicron la 3ª semana de marzo. Sí. Por la experiencia de Europa, por cómo no sale Europa. Europa tiene 6 semanas, nosotros tenemos apenas 3 semanas.
Bueno, es que están más amontonaditos ahí en Europa, ¿no? Están más pegaditos todos. Ahora, Mario, el problema yo también lo veo. A ver qué opinas y qué me ayudas a preguntarle con esto. Yo veo las largas filas que hay para que las personas puedan sacarse primero el estudio que habla Octavio, que es cierto, un estudio que anda entre 2-3 mil pesos por persona, y aparte de eso, pues filas y filas, nomás para saber si estás enfermo, y luego, pues ya para curarte, pues ya éntrale por otro lado bailando con el especialista, con el doctor, éntrale con las medicinas, porque pues no las vamos a encontrar fácil en las boticas, es difícil. No sé, redondeame esta pregunta porque sí está ya en la práctica diaria, pues está compleja para cualquier ciudadano, como dijo Octavio, todos, como cualquiera antes de ser empresarios, pero más para la gente pues que anda en camión y que se tiene que mover en otras circunstancias y que tiene que hacer filas y filas nada más para ver si está enferma, lo rebasa la sana distancia, no hay sana distancia, no todo el mundo tiene para los tapabocas. Es decir, Mario, complejo, ¿no? Sí, bastante, Enrique. Se han duplicado. La OMS ha advertido que esta variante Omicron es un tsunami y hemos visto casos inclusive en Francia que en un solo día 350,000 casos. En México hubo un día de 45,000 casos. En Estados Unidos cerca de 200,000 casos en un solo día y los días son iguales. En Mexicali largas filas y sí, es un efecto dominó porque con uno que salga contagiado, pues entonces el pánico en todo el equipo empresarial y sí, el sector empresarial está orillado. Aquí la pregunta directa con nuestro presidente, tenerlo aquí presente, doctor Sandoval López, contador público certificado, que nos comparta cuál es el común denominador que hemos tenido en el sector empresarial en relación a esto, porque sí es cierto, las pruebas andan en promedio de 2,000 y fracción en los diferentes laboratorios, te haces el examen en la mañana o a mediodía y está hasta las 6, 7 de la tarde, y con todo ello, pues los demás a la expectativa, porque si uno tiene, los demás pueden llegar a tener, y bueno, ¿qué pasa con aquellos departamentos en donde pues no son 2 ni 3, sino se cuentan por decenas, y esto multiplicado por la cantidad que acabo de mencionar, y lo vemos en los laboratorios? El guardia de seguridad pregunta, ¿es privado o es una empresa?, ¿no? Entonces es evidente que, como bien señalas, el sector estatal no ha enfrentado esta situación y es un menoscabo empresarial, porque a tiro por viaje, todos los días infectados, con datos de infectados, negativos, positivos, y luego 2 semanitas, una semana, 2 semanas, dependiendo, y esto es tracto sucesivo. Obviamente, como bien señalas también, se tiene que reconvertir el Producto Interno Bruto, porque vamos a tener un primer trimestre totalmente distinto al que se ha presupuestado. Tu percepción al respecto en el sector empresarial, ¿qué es lo que las empresas están atendiendo a esto? ¿Y cómo y de qué manera pudieran de alguna manera hacer valer el derecho de resarcir este impacto económico que debería de ser a cargo del gobierno estatal y federal? Sí, la primera consideración es que la salud es la prioridad de todos los colaboradores y de los empresarios y de la comunidad. Sin embargo, es importante que el gobierno, en este caso el sistema de salud, subrogue las pruebas en el sector privado, en farmacias, como sucede en Estados Unidos, como sucede en Europa, porque no tienen la capacidad. Entonces, si bien en el caso de la aplicación de la vacuna, sí se quedó el gobierno nada más con esa función para combatir actos ilegales en la aplicación de la vacuna. En el caso de las pruebas, no. En el caso de las pruebas pueden comprar pruebas y entregarlas en forma gratuita o entregarlas a los laboratorios para que los apliquen o subsidiar esas pruebas. Las puede comprar el gobierno y subsidiarlas, sobre todo la PCR, porque la otra prueba tiene una
alta probabilidad de error, un 30%, y eso trae como consecuencia que la gente sale negativa y se regresa o dice, es que era gripa, y resulta que no era gripa y va y contagia. Entonces, yo creo que es un trabajo que hay que hacer conjuntamente el sector empresarial, la sociedad y el sistema de salud para resolver este problema, porque nosotros no estábamos preparados, ni la sociedad, ni el sistema de salud, ni los empresarios, para este nivel de contagio. Nos pasó como la primera vez, aprendimos sobre la experiencia. Nos dijeron que iba a ser un alto contagio, la OMS nos dijo desde 3 meses y que va a haber una cadena, que es un tsunami, y ciertamente que estábamos muy cansados ya del confinamiento, de todas las limitaciones, sobre todo la parte social, la parte educativa, todo el sistema de educación, pero al final la realidad es que es un contagio como el del sarampión, es un contagio muy alto y la gente se ausenta, y eso tiene un efecto fundamental. Y las personas pueden decir, eso a mí que me afecta, o están hablando de negocios, de una empresa, si le quieran cambiar el canal, miren, les afecta en forma en que se los voy a poner, suben los precios de las cosas que ustedes consumen. Ustedes van y compran cebolla y vale 36 pesos. Van y compran tomate y vale 30 pesos. El limón se convirtió en un artículo de lujo, vale 80 pesos. El aguacate vale 70, la carne ya vale 180 pesos. Y entonces, ¿por qué suben los precios? Suben los precios porque se rompen las cadenas de suministro y hace que los procesos de producción sean lentos. En lugar, algo que producía yo en 1 hora, ahora lo produzco en 2. Algo que yo trasladaba en un día, ahora lo traslado en 2. Y eso hace que aumenten los precios. Así les afecta en el bolsillo a todos. Por eso es importante que nosotros nos cuidemos, y es importante pedirle al gobierno que haga una estrategia, no minimizando, no diciendo que porque el presidente se curó a los 3 días con Big Vaporub. Sí, pero el presidente tiene un equipo de médicos y especialistas y aislamiento de primer nivel que no tenemos todos los mexicanos. Es importante que nos concienticemos, más allá del gobierno. El gobierno no nos va a resolver el problema porque siempre desde el principio la estrategia es y ha sido sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda era la inmunidad colectiva, que le llamaban malamente inmunidad de rebaño, ni que fuéramos borregos. Inmunidad colectiva, que a eso le está apostando el gobierno, y ahora el gobierno está diciendo, sí, que se contagien, pues no se van a morir. No se van a morir, pero sí le está pegando la economía. Ahorita hablamos más adelante, si les parece, cómo va a terminar y cómo va a ser el sexenio del presidente. Muy bien. Vamos a avanzar porque se nos está yendo el tiempo y tenemos temas muy importantes que hablar. Hablaste de la inflación, Marco. A mí me gustaría que tocáramos este punto de la inflación, del peso dólar, la inversión extranjera, la inversión nacional, la inversión mixta, no sé, el sector salud lo vamos a dejar por un lado ahorita. Pero sí, pues ya hablamos de los aguacates y de todo lo que habló, y sí es cierto, hay una inflación galopante, subió el gas, subió la gasolina, los energéticos, bueno, y ahorita vamos a hablar del TEMEC también, que están todos enojados allá en Estados Unidos con nosotros. Marco, ¿cuál sería tu punto aquí que le tratarías a Octavio? Yo quiero empezar por felicitar a Octavio, aunque ya sucedió, ¿verdad? El mes pasado, pero la ratificación para que continúe un ciclo más al frente de nuestro organismo de Coparmex, y que pues eso es cuando las cosas se están haciendo y se están haciendo bien. Decías, Enrique, cuando empezaste que teníamos un invitado que hace ruido. A mí me gustaría empezar por preguntarle a Octavio, este ruido, ¿qué tanto se está generando una adecuada coordinación con las otras cámaras por iniciativa de Coparmex? Y sabemos que Coparmex siempre ha enfrentado las causas y los temas más controversiales, y que de pronto el empresario afiliado pues ya entiende lo que sucede, pero el no afiliado no sabe por qué Coparmex le entra a este tipo de temas. Entonces, una pregunta con 2 vertientes. Una es que pudiera Octavio decirle al auditorio cuáles son las ventajas de que un organismo como Coparmex se meta a este tipo de temas cuando en realidad lo que representa son los intereses del empresariado.
Y segundo, ¿qué tanto se está comulgando en las otras cámaras y llevándose al CCE estos temas como para que haya la fuerza organizacional para negociar con gobierno del estado, para negociar con presidencia municipal y resolver estas situaciones, no solo de la enfermedad que está pegándole a la economía, sino de la seguridad, que seguramente hablaremos un poquito más adelante. Pero entonces, ¿por qué es importante que Coparmex hable de esto? ¿Y cómo se está coordinando este esfuerzo a nivel CCE? Gracias, Marco. Sí, me han hecho esa pregunta, muy buen planteamiento. Gracias por preguntar, porque me das la oportunidad de hacer unas consideraciones y reconocer el trabajo que realizan las cámaras y el CCE. A diferencia de las cámaras, Canaco, Canacintra, y las otras cámaras que están en el CCE, Coparmex es un sindicato. Entonces nosotros aglutinamos a todas las cámaras. Yo tengo en Coparmex miembros de Canacintra, de la Canirac, de la Cámara de la Construcción, de Canaco, del Consejo Agropecuario, de Canacar, de Transporte, de Index. Todos son socios. Incluso ustedes pueden pertenecer a una cámara y pertenecer a Coparmex. Tienen 2 afiliaciones. Por una razón muy sencilla. Es el único sindicato de patrones. Hay muchos sindicatos, miles de sindicatos de trabajadores, pero hay nada más un sindicato de patrones. Y cuando se hizo este sindicato, el que lo fundó, señor Sada, de Monterrey, por allá por los 20, en 1926, había una corriente muy fuerte, por primera vez, hace casi 100 años, de los principios centrados en la persona. Entonces, toda la doctrina de Coparmex, si bien somos un sindicato que representamos a los empresarios, nuestro enfoque es un enfoque centrado en la persona y tiene una influencia muy fuerte porque los fundadores de Coparmex después fundaron el PAN, por eso nos vinculan con el PAN. Primero fue la Coparmex y luego fue el PAN. Y tiene una influencia de la doctrina social de las corrientes que estuvieron en Europa. En los principios de Coparmex, el principio está centrado en la persona antes que la empresa. Primero es la persona, y luego es la empresa, y luego es la economía. Todo lo que afecta a la persona, todo lo que afecte, es tema de Coparmex. Y ya la persona organizada es sociedad. Entonces, ¿por qué opinamos de gobierno? ¿Por qué opinamos de transparencia, de anticorrupción? Porque sociedad es gobierno. Y ese es uno de los ejes de Coparmex, ¿sí? ¿Por qué opinamos de transparencia, de bienestar, de gobernanza? Porque buscamos el bienestar de la persona en los principios, porque si tenemos una persona que tiene bienestar, que está contenta, que está desarrollada, que está educada, vamos a tener una mejor economía y vamos a tener una mejor empresa. Todas las empresas, ¿y por qué buscamos nosotros temas diferenciados? Porque nos vamos sobre los derechos de la persona. Y voy a acotar y encerrar todo en un concepto. La empresa, como empresa, es papel, nada más. Es una escritura constitutiva, es un papel, es un edificio, no tiene vida. Una empresa es un conjunto de personas que confluyen, unos como dueños, como empresarios, otros como colaboradores, otros como proveedores, otros como clientes. Pero los empresarios somos personas, nuestros colaboradores somos personas y nosotros queremos formar buenas personas, porque si formamos buenas personas, tenemos buenas empresas, y tenemos buenas empresas, tenemos buena economía, buena sociedad y una sociedad con derechos. ¿Por qué nos metemos al tema de inseguridad? Una razón muy sencilla: si a la persona le roban la batería en su casa a irse a trabajar, pues ya lo dejaron sin la batería, todo su traslado. Si le roban sus cosas en su casa, nos perjudica a los empresarios y a todos. Claro que nos perjudica que le roben la televisión, claro que nos perjudica que le roben la batería, claro que nos perjudica que le roben el celular. Más aún, claro que nos perjudica que haya estos asesinatos que tenemos en la ciudad. Claro que nos perjudica que los policías no traigan equipamiento. Claro que nos perjudica que el gobierno se robe una parte del dinero. Claro que nos perjudica que aumenten el predial y los regidores se quieran aumentar
el gasto social y asesores. ¿Cómo no vamos a protestar? Nosotros decimos, nosotros le metemos al predial, pero pavimenta las calles. No te lo gastes en gasto social, no te lo gastes en asesores, ponte a estudiar si no sabes algo, le digo yo al regidor, porque eso traen esta semana, que quieren gastar en asesores. Pues si yo quiero asesores, yo los pago con mi dinero, no le ando cargando a mis clientes mis asesores. Y esa es la razón del contexto de Coparmex y por qué nosotros, agencia del CCE o de otras cámaras, tenemos una diversificación de temas. Tenemos 12 ejes rectores. Coparmex tiene 90 años, Coparmex tiene 60. Y más allá de que yo me voy en diciembre, va a llegar alguien detrás de mí que ya está preparado para ser presidente. Como yo estaba detrás de Ernesto Lordi, el presidente anterior, y como el resto estaba detrás de Rodrigo y de Pancho Ferentini y de todo un equipo formado en la estructura de un modelo de institución. Buenas instituciones que tienen 2000 años, les voy a decir. Muy bien. Vamos a meternos un poquito. Tengo varios temas, fíjate que aquí. A ver, adelante. Me llama algo que estamos nosotros fuera de control y nos está afectando mucho. Tenemos un cambio climático, está terrible también. Fuera de todo esto, parece ser que es uno de los problemas más graves. Tenemos erupción de volcanes, pero graves, ¿no? O sea, el que acaba de hacer erupción en el mar ahí en Australia, cerca de Australia, pues prácticamente repercutió como un tsunami en todas las playas de Estados Unidos y de México. Tenemos un volcán que estuvo 85 días activo en las Islas Canarias, en la isla de La Palma. Tenemos tornados en Estados Unidos devastadores, ¿sí? Tenemos tormentas invernales gravísimas, quema de bosques como nunca habíamos tenido en la vida, Octavio. Todo esto agrava una situación de por sí compleja, ¿no? Un cambio climático que no podemos hacer nada, pero nos afecta muchísimo y afecta a todo el mundo, ¿no? Los problemas de Estados Unidos con China, los problemas con Rusia, los problemas que tiene Europa, prácticamente la izquierda, toda América, pues América Latina. Luego te voy a dejar eso ahí en el aire a ver si me quieres contestar algo, pero me voy a meter a la pregunta central, del TECMEC. ¿Sí? La representante comercial de Estados Unidos en el Senado dijo que México viola estos sectores: el energético, el laboral, telecomunicaciones y farmacéutico. ¿Sí? Hay campañas en Estados Unidos para reducir la importación agrícola que reciben ellos, acusándonos de perjudicar la salud de lo que enviamos, ¿no? Han suspendido más de 80 permisos de importación energéticos en México. Es decir, en peligro más la inversión extranjera, en peligro el TECMEC. ¿Qué piensas de esto, Octavio? Bueno, en una primera etapa, el presidente empezó como una buena estrategia de renegociación y de ratificación del anterior Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, ya en el gobierno empezó a tomar algunas decisiones que afectaron los acuerdos que ya tenía. Y me voy a referir particularmente al tema energético, ¿sí? y el tema laboral, que son de los más importantes. En el tema energético, el gobierno dio un manotazo, y el manotazo que dio es empezar a no reconocer los acuerdos que tenía para producir energía eléctrica con energías limpias y el asunto de la asociación de la producción de petróleo. Y más también con el tema de la industria automotriz. Los acuerdos para corregir los incumplimientos, la metodología para corregir los incumplimientos, y ahí no me dejarás mentir, pues tú eres experto en esto, Enrique, son muy largos. Los paneles de discusión y las conclusiones pueden llevar años. Así es. Entonces,
Lo que hacen los gobiernos que son poderosos, dan manotazos, ponen reglas y cancelan reglas para presionar, en lugar de llevarse a los paneles de discusión asuntos que son controversiales. No son tan controversiales porque se rompen acuerdos básicos. El gobierno mexicano en producción energética golpeó a algunas empresas fuertemente, unas españolas, pero ahí él empezó a pesar a las americanas. Y los americanos, cuando se les afectan sus intereses, dan manotazos. Eso lo han hecho siempre, y no, si no es que hacen una guerra. Entonces, ahí el gobierno ha estado retando al nuevo gobierno de Estados Unidos. Con el anterior se la llevaba muy bien, pero el nuevo, el demócrata con Biden, es otro entendimiento. Tan es así que la relación es muy tirante. Nunca han tenido una relación de acercamiento por una carga política inicial, pero sobre todo por el acuerdo, los acuerdos comerciales que tenemos ahí. Bien. La estrategia del gobierno en producción de energía es regresar a las energías fósiles por una razón muy sencilla, porque puso como director de la Comisión Federal un fósil. Yo lo digo con todo respeto, nada más como referencia. El señor trae un concepto de producción de energía de los 80s y quiere regresar al carbón y quiere regresar a energías que ya no se están utilizando. Yo siempre les mando un mensaje a los jóvenes. Nosotros, nuestra generación ya se va, que vamos a durar 15, 20 años. Los que tienen 20, 30 años deben estar luchando y peleando por el país en el que van a vivir. No se van a ir a Estados Unidos ni a Europa, allá son extranjeros. Van a vivir en México y tienen que construir el país en el que quieren vivir. Si quieren vivir en un país contaminado y quieren vivir en un país detenido como Venezuela, pues quédense viendo a ver qué hacemos los adultos, pero sobre todo nos está gobernando una generación que tiene un promedio de expectativa de vida de menos de 10 años. Lo digo con mucho respeto. Muy bien. De entre 15 años. Mario. Entonces ya se van a morir, ya nos vamos a morir, pues. O sea, nos quedan 15, 20 años, pero a ellos les quedan menos. La lengua se te da chicharrón, nos falta mucho. No, pues es la verdad, pues los Mario. 80, nos quedan 20. Mario. Tenemos un gobierno que parte del proselitismo fue abatir la corrupción, la transparencia, la rendición de cuentas. Sabemos que Coparmex desde hace mucho tiempo, como tú bien lo señalas, ha tenido este estandarte, y quisiera que nos compartieras, porque ya vamos a la mitad de este sexenio y vemos que estos temas siguen igual, y sabemos que Coparmex tiene comisiones, profesas anticorrupción gubernamental, transparencia y rendición de cuentas, e inclusive de vertebración social y desarrollo democrático. ¿Cómo van los avances en los trabajos de estas comisiones y qué es lo que nos puedas aportar en relación a este año que inicia aquí, que es la segunda mitad del sexenio? Son tres consideraciones que son de alto componente político. Decía un autor italiano que como estrategia los gobiernos, las nuevas élites, que no son pobres, hacen el efecto de gatopardismo, cambiar todo para que todo quede igual. Eso es una ventaja cuando todo quede igual, pero a veces se cambia todo para que todo quede peor. En el caso del gobierno, cambiaron todo para que todo quede peor. Hemos tenido retrocesos en materia de reconocimiento de derechos de la persona, los derechos centrados en la persona. Y pasa un segundo fenómeno donde la gente empieza a aprender, pero aprender de la experiencia, y se da cuenta del gatopardismo del que hablo, donde cambia todo para que todo quede igual, pero cambia todo para que todo quede peor. El efecto es mucho mayor para los cambios. Sin embargo, 6 años es muy poco tiempo para una transición. A los 12 años la gente se da cuenta que al final de cuentas, por decirlo también en los términos como estoy hablando, quiero que me entienda la gente, es el mismo infierno pero con diferente diablo. Esa es la verdad. Porque yo le quiero preguntar a la gente si tiene un mejor nivel de vida que en 2018, y se van a dar cuenta que ha estado estable. O sea, una gran transformación económica, política y social en los últimos 3 años, quitando el efecto de la pandemia, no se ha dado.
¿Por qué no se ha dado? Porque muchos de los factores que inciden en todos los países y en México más son factores externos que no puedes controlar. México no desarrolló tecnología, no desarrolló conocimiento, no desarrolló a la sociedad. El Internet ya alguien lo había inventado, los autos eléctricos alguien los inventó, entonces la energía limpia alguien los inventó, entonces hay que recibirlos e incorporarnos al desarrollo de la sociedad y del mundo, no decir, yo no quiero autos eléctricos. Enrique es de mi generación, pero Enrique, te acordarás cuando salieron los autos de inyección, Así que es. la gente quería volver a ponerle carburador. Así es. Hace como 30 años. Así estamos ahorita. Salen las energías limpias y no, yo quiero carbón. Pues ahí están las plantas contaminando en Rosarito. Aquí tenemos el Valle de Mexicali contaminándonos. ¿Cómo usar carbón? Yo creo que tenemos que cuidar esa parte de incorporarnos al desarrollo, y yo creo que las personas deben de regresar a reconocer sus derechos y decir transparencia, rendición de cuentas y gestión. Nosotros estamos relanzando el esquema de transparencia y rendición de cuentas, pero hay que ver qué batallas, hay que seleccionar las batallas y hay que seleccionar los tiempos. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros ahorita no estamos relanzando transparencia y rendición de cuentas porque son oídos sordos del otro lado. Para transparencia y rendición de cuentas tiene que haber dos partes, el gobierno y la sociedad. Y ahorita lo que hay que defender son las instituciones que nos dan certeza y viabilidad de sociedad. Hay que defender al INE con todas las limitaciones que tiene el INE y con toda la mala estrategia que tiene de defensa del presidente, que se enfrenta, el presidente del INE, que se enfrenta al presidente López Obrador y que quiere dar justificaciones que nada más los académicos y los intelectuales la entienden, pero no la entiende la gente. Pues no puedes ganar 500,000 o 400,000 pesos al mes, porque es algo lo que un ciudadano común y corriente gana, pero en 5 años. Entonces, ¿cómo le explicas eso a la gente? Fíjate que aquí voy a agregar algo antes de que entre Marco y se nos está yendo el programa, pero la verdad, nada más voy a respaldarte lo que dijiste. Yo lo saqué en cifras, ¿no? Se disparan las demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? En este sexenio, en esos 10 años, ha crecido más de 400% las demandas. Es decir, nada más con este dato para reforzar lo que estás hablando. Marco. Voy a hacer una introducción que tiene que ver primero con el tema de lo que decías. No ha habido un cambio sustancial en la calidad de vida del mexicano. Sin embargo, y no estoy, lo que voy a decir no estoy diciendo que esté de acuerdo o en desacuerdo, es una realidad. El gobierno siguió una estrategia de entregarle dinero que obtiene de los impuestos que pagan los empresarios y el personal que está empleado en una empresa formal, para llevarle dinero a los que no están empleados y darle más dinero a ciertos nichos poblacionales en un intento de compra anticipada de voluntades. Y esto seguramente será muy debatible, pero esa población que no le entiende al INE y que no le entiende a muchos, pues sí le entiende a un gobierno que le está dando un dinero cada mes o cada 2 meses. Y entonces, en una tendencia mundial de enfocarnos más a las personas, pareciera que el gobierno está tomando esa tendencia, pero para hacer esa compra de voluntades. ¿Cómo las instituciones como Coparmex pueden contrarrestar o al menos evidenciar que lo que está sucediendo es que el dinero que de los impuestos debería de tomarse para construir un mejor país se está tomando para comprar las voluntades del futuro? Sí. Gracias, Marco. Siempre me haces preguntas muy complejas que voy a tener una respuesta sencilla. Bien.
Primero, la población, nuestra población mayor de 50 años, de 60 años, tiene razón y tiene una necesidad de ser apoyada y subsidiada por el resto de la sociedad, porque es gente que trabajó durante 40 años, durante 50 años y no tuvo un sistema de pensiones. ¿Por qué no tuvo un sistema de pensiones? No tiene una pensión digna y hay que dar una pensión de sobrevivencia como la que tiene. Es perfectamente justificado porque nuestro sistema económico no fue justo para distribuir la riqueza. La riqueza en México se concentró en el 5% de la población, que es dueña del 80% del PIB. ¿Sí? Hay que corregir esa estrategia. En los cómo es donde no coincidimos, porque el presidente está agarrando las reservas lo que habíamos guardado para repartirlo, pero no hizo una estrategia de distribución de la riqueza. Es decir, quitarles a los deciles, a los segmentos más altos, a ese 5% que representa el 80% de la riqueza y repartirlo entre ese 95% de la población. ¿Y cómo es eso? Con una política fiscal distributiva. Eso es lo que nosotros hemos propuesto siempre en Coparmex. Hay que distribuir la riqueza entre los más, pero no gastarnos el dinero que tenemos guardado. Y esa es la parte de la equivocación que trae el gobierno. 2, corregir el sistema de pensiones. Tenemos un sistema de pensiones en los estados. Luego les platico del Iztecali y por qué nosotros propusimos eso. Al gobierno del estado le va a costar, el de Baja California, en los próximos años, 200,000 millones de pesos de pensiones, casi 3 veces su presupuesto. Pero esa bolsa está llena de corrupción. Una gran cantidad de las pensiones. No es posible que hay personas que tienen una pensión de 180,000 pesos en el Iztecali, ¿sí? Cuando la pensión máxima del Seguro Social con el régimen de 40 anda sobre 40,000 pesos, o la pensión máxima en el ISSSTE anda 30,000 pesos. Y hay un grupo de gente que tiene doble pensión, que tiene pensiones originadas por la corrupción, que no cotizaron 3 años y salen pensionados, ¿sí? Y en el caso a nivel federal están en las mismas consideraciones. Es una reforma al régimen de pensiones, porque el régimen de pensiones finalmente es una forma en que la riqueza se puede distribuir. Les voy a dar un dato que se van a quedar impresionados. Nosotros, en el país, el presupuesto, se lo voy a poner en números entendibles, el presupuesto federal son 6 billones de pesos. En pensiones, el gobierno se va a gastar 1.2 billones de pesos. ¿Sí? O sea, 1.2 billones de pesos este año. Todas las pensiones, ¿sí? Incluyendo adultos mayores. ¿Saben qué podíamos hacer con 1.2 billones de pesos? ¿Y por qué no nos parecemos a Europa, a Estados Unidos? Porque eso, 1.2 billones de pesos, podíamos hacer 200 hospitales, podíamos pavimentar la carretera de aquí a México de doble piso casi. Sí. Podíamos pavimentar todo Mexicali, podíamos hacer impresionante. Para que se den una idea, Mexicali le va a invertir en obra pública 400 millones de pesos a la ciudad. Bueno, vamos a avanzar. Y eso es lo que nos va a llevar a transformar, nada más para cerrar, a transformar nuestra economía, pero con una estrategia donde distribuyamos la riqueza que producimos en este país a los más, pero la riqueza, no la lana que tenemos guardada. Sí. Bueno, me quedan prácticamente 5 minutos, entonces estamos cerrando prácticamente este asunto. Yo te dijera, sí se siente la violencia, porque tú oyes los noticiarios de México a nivel nacional y veo muchas muertes, ¿sí? Veo muchos asesinatos, veo también un crimen organizado peleándose por las plazas y te dan los nombres y te dan la gente que está ahí y te están dando los muertos diarios que están entrando vía ese concepto. Y sí es alarmante, Octavio, este asunto de la violencia, del crimen organizado, ¿no? Creo que es un tema pendiente que pues nadie ha podido, pero pues
viento en pompa, y aquí nos preocupa pues el cobro de piso, nos preocupa la extorsión, nos preocupa el sector empresarial que sufre por este tipo de cosas. Y yo te dijera, ¿está pasando o no pasa esto en Mexicali, Baja California? ¿Cuál es tu idea? Lo peor que le puede pasar a una sociedad, lo peor es que pierda la sensibilidad y que entre en el ambiente de la percepción de inseguridad en un ambiente de guerra. Y eso es lo que está pasando. En los ambientes de guerra caen bombas allá y caen bombas acá. Yo nunca he estado en una guerra, pero he visto muchos estudios y películas sobre eso. Y entonces, ¿qué es lo que te preocupa nada más en un ambiente de guerra? Que no caiga la bomba en tu casa. Y eso nos está pasando aquí. Que mataron a aquel, sí. Que mataron a otro también. Pero que no me pase a mí. Que robaron aquel negocio. Mientras no me pase a mí, no me afecta. No, sí te afecta. Porque así como le pasó a aquel, te va a pasar a ti si no haces algo. Y ahorita tenemos en nuestro país una tolerancia muy alta a la inseguridad. Y la tolerancia muy alta a la sociedad es, pues, nuestra ciudad, tenemos 24 muertos, van 18 días. Así como vamos a cerrar con 400 muertos. El año pasado tuvimos 290, el anterior tuvimos 180. En Tijuana ni les platico las cifras. No, ¿qué hay que hacer? Como sociedad, pedirle al gobierno que cumpla la obligación básica de un gobierno, es seguridad y justicia. Si no hay seguridad y si no hay justicia, no hay ninguna razón de que un gobierno esté constituido. Es un gobierno fallido. Fíjate, Tijuana es la ciudad más violenta de México. Mario, cerraremos, por favor. Sí, pues felicitar al presidente Coparmex y sobre todo que nos dé una pincelada de lo que se espera en relación a la percepción de los indicadores económicos en nuestro país en el resto del año. Te comento, tenemos que ser optimistas, pero los próximos 3 años van a salir como para llegar a la orilla, como decimos nosotros. No hay una expectativa de que la economía se vaya a recuperar, porque hay un asunto básico que se da en la economía y es la confianza. Y al presidente y al gobierno se le perdió la confianza, pero se le perdió la confianza por una razón básica de la inversión, que es la seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, si no cumples tu palabra, se te pierde la confianza. Y en una democracia, lo único que los inversionistas dicen, en 3 años se va. Entonces, cuando venga el otro, ya negociaremos con el otro, porque tú no eres confiable, porque te rajas, en términos rancheros. Bien. Marco. Solo agradecer a Octavio esto que nos comparte, que cubrieron varios temas y, por supuesto, generar el compromiso de una nueva participación para que podamos abundar en lo que creo que necesitamos hablar, lo último que tocabas, ¿verdad? El tema de la inseguridad. ¿Cómo podremos blindar a nuestro Estado para que no siga avanzando la delincuencia? Muy bien. Yo, Octavio, pues voy a cerrar diciéndote que primero pues, te agradezco la atención de venir al programa. Aportas, eres de la gente que aporta. Nosotros, con la experiencia que tenemos, en los años que tenemos en el programa, decimos quién aporta y quién no aporta. Aportas. Sigue aportando, Octavio, sigue ayudando a la sociedad, sigue ayudando a los patrones, porque la única riqueza, realmente, la genera la empresa. Entonces hay que cuidar mucho nuestras empresas. Hay un 50% gente que está fuera de lo que es la formalidad, y el 50% tenemos que llevar esto para adelante, ¿no? Echarle ganas, pagar impuestos, hacer las cosas bien para que México salga adelante. ¿Tu último comentario? Sí, muchas gracias. Siempre que estoy con ustedes 3, me acuerdo de mi examen profesional y tengo 3 sinodales duros, qué bárbaro, porque sabrá la gente que las preguntas no me las mandaron, son así como de botellón. No. Y muy buenos sinodales, me hacen que me acuerde de mi examen profesional de hace 35 años. Gracias por la invitación. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias, Marco. Gracias, Mario. Gracias, Octavio. Gracias a ustedes. En
En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, contamos con una robusta plataforma informática que, combinada con nuestra experiencia, conocimiento técnico y logística, te darán la seguridad y confianza de cumplir con la rigurosa normatividad del comercio exterior. En World Traffic, queremos acompañarte durante todo el trayecto. En World Traffic, tu confianza es nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx.